Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo de REDLAT, de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Bueno, hoy es un día muy potente, un encuentro muy potente, agradecer a todo el panel, a todas las y los activistas que nos acompañan hoy. Y bueno, en nombre de la REDLAT, agradecer que este ciclo vaya creciendo cada vez más y en el día de hoy van a estar moderando esta potente conversatorio Sardel Jacobo y Servando Gutiérrez, de nuestro querido México, ¿no? De nuestro querido México, viva México, desde aquí de Argentina y desde la Universidad Nacional de Lanús, los abrazamos. Así que les pasamos la posta a Sardel y Servando. Un beso muy grande. Estás muteada, Sardel. Listo. ¿Sí? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto, Marcela, Sandra, Marc, Víctor Hugo, Laura, Amaranta. ¿Sí? Hay 13 más que no me salen los nombres, ¿verdad? Y mi querido compañero Servando, y está entrando Juliana Cabeza. Mucho gusto de estar con ustedes en esta tercera conversación, el tercer encuentro, que lo denominamos Nada sobre nosotros y nosotros, colectivos y organizaciones por la lucha de la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad. Este panel es muy especial porque fue concebido especialmente para escuchar a colegas que son activistas, además de activistas que tienen una formación académica, que son también investigadores, y eso creo que le da un tono que viene al cuento con el nada sobre nosotros y nosotros. Entonces nos da muchísimo gusto porque yo recién conozco a Eneida, lo cual me dio muchísimo gusto conocerla. A los demás tengo el gusto de saber de su trayectoria y de honrarme con su, diría yo, amistad. Me va a estar acompañando, estamos observando mi colega, ¿verdad?, de la UAM Iztapalapa, yo, Sardel Jacobo de la FES Iztacala UNAM, y bueno, les voy a decir quiénes son nuestros ponentes y luego, conforme cada uno pase, podremos ir dando su pequeño extracto curricular. La dinámica va a ser de que cada uno de nuestros expositores presente por 15 minutos sus ideas, su trayectoria, los desafíos que ve, y para que después demos un tiempo de diálogo y de conversación con todos ustedes. Bueno, sin mayor preámbulo, yo voy a iniciar, después pasaré la estafeta a Servando, pero voy a iniciar con Amaranta Vaz, a ver si te podemos ver, Amaranta querida, sabemos que estás en tu hora de comida, lo cual nos parece estupendo. Y me mandó una síntesis curricular, pero súper breve. Yo digo que la googleen y verán toda la gran trayectoria que tiene Amaranta Vaz. La conocí por Jennifer Villa, y de hecho la tesis de doctorado tiene que ver con Amaranta y su activismo y su trayectoria. Ella nos dice que es estudiante en licenciatura en Educación Comunitaria y Derechos Humanos por la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Es funcionaria del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, también en Bogotá. Es reconocida por su lucha al interior del movimiento estudiantil como aliada de las trabajadoras sexuales y la garantía de derechos para disidentes corporales, sexuales y de género. Querida Amaranta, tienes para ti el micrófono
y la voz para que nos hables un poco de ti. Hola, buenas, muy buenas tardes, noches para algunos, algunas y algunos. Como que, bueno, saludo desde 2.600 metros más cerca de las estrellas. Ese es el lema de Bogotá, en Colombia. Les mando un abrazo gigante. Agradezco mucho que se haga este espacio para conspirar. Transmito desde mi cocina. Pero entonces les quería comentar que, bueno, soy Amaranta Guas, como ya se mencionó, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, una universidad orgullosamente pública y en pie de lucha y resistencia. Pues en Colombia, digamos que las universidades públicas se destacan por su nivel crítico y pues contestatario a nivel de diferentes políticas que son represivas, pero también con las propuestas que emergen pues de precisamente esas problemáticas, ¿no? Entonces como que hoy les pensaba compartir un poco de ciertos aspectos pedagógicos porque soy profesora, soy maestra en formación, ya este año para terminar y ya cerrar con que soy ciega desde los 2 años, travesti de nacimiento, que quien me respeta me trata en femenino y ya, no sé qué más decir, Sardel. Muchísimas gracias a todas las No, personas que tienes cooperan para este mucho. espacio. No, Un Amaranta, abrazo. cuéntanos un poquito de tu trayectoria, tus desafíos. ¿Ya se me fue? Amaranta, parece que se fue, ¿verdad? Puede ser que se haya caído la conexión de Amaranta. Bueno, pues qué tal que lo que se nos vuelve a conectar, vamos a darle la palabra a nuestro querido Víctor Hugo Gutiérrez Rodríguez, ¿no? Él es miembro del colectivo La Lata, ¿sí? Y tenía otro grupo colectivo, pero ya no lo tengo aquí, no sé por qué, ya no lo dirás tú, Víctor Hugo. Es de México, de origen proletario, nació en el extinto DF en el otoño de 1980. Es lector, ensayista, latinoamericanista, investigador y lo mejor es un editor salvaje. Se especializa en temas relacionados con la discapacidad desde perspectivas críticas, además de generar saberes a partir de sus vivencias con la enfermedad, la experiencia literaria y las bebidas embriagantes que comparte en ensayos narrativos. Participa en los colectivos La Lata y Lombricomposta y en el grupo de trabajo Estudios Críticos en Discapacidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Desde 2019 colabora en Alicia Lisiar, proyecto del artista Diana Olalde, que explora los cruces entre maternidad y discapacidad por medio del arte y la investigación. A partir del 2020, incide en la edición de publicaciones accesibles en formato PDF. Querido Víctor, todo tuyo el micrófono, la palabra y nuestra escucha. Hola, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de qué horas estén viendo este video. Así que agradezco la invitación, Sardel, para poder compartir en este espacio que llega a toda América Latina y el Caribe, que pues, me trae gratos recuerdos, ya que mi formación es latinoamericanista. Estudié una licenciatura bien peculiar que al parecer solo se da en México, que es Estudios Latinoamericanos, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y entré en el 2000, ahora sí que un año después de la huelga del 2000, en el cual pues, ahora sí que los compañeros de mi generación lucharon para que la educación siguiera siendo pública, y coincido con Amaranta, creo que el ser egresados o el cursar licenciaturas o posgrados en universidades públicas tiene otro sabor y también otras responsabilidades que tenemos que asumir para compartir ahora sí que conocimientos y crear distintas condiciones favorables en las sociedades de las que formamos parte. Yo no soy activista, Sardel, ahí sí te contradigo siempre en todos los espacios.
soy más bien como Tintán en la película del revoltoso, que siempre hace un poco de mella y desastres a los lugares en los que va, ¿no? Y creo que en temas de discapacidad, pues eso tiene que ser así, sobre todo para quitarle también esa seriedad y hasta cierto punto esa parquedad que tienen algunos espacios sobre discapacidad, sobre todo académicos, los cuales pues, he recorrido algunos cuantos y por eso lo digo, y creo que sí es importante meter otro tipo de discusiones, de perspectivas que sacudan a un mainstream que a veces se siente como que ahí casi inamovible, ¿no? En los espacios universitarios. Entonces, pues yo no soy activista, soy un revoltoso. Mi formación política también tiene que ver, a diferencia de muchos compañeros con los que he coincidido, no me formé en derechos humanos, en una línea, digamos, a seguir, siguiendo una agenda. Mi agencia política es otra, viene desde el tomar conciencia de mi enfermedad, el disfrutar las bebidas embriagantes y el respetar mucho mi formación como lector y sobre todo la experiencia de lectura. Estos tres son ese tridente, son la base sobre la cual pues me generé una agencia política y posteriormente también fui delineando un posicionamiento político que cuando llegué al campo de la discapacidad hace 10 años, y no es porque no hubiera estado en él, ahora sí que desde que nací, casi estoy en él por las condiciones de vida que me tocó vivir y compartir junto con mi familia, ya que mi condición discapacitante es producto o es consecuencia de una enfermedad degenerativa que comparto con mi núcleo familiar. Cuando llego al campo de la discapacidad, ya traía todos estos conocimientos que eh, había ido adquiriendo a través de la experiencia familiar, de mi experiencia cotidiana con la enfermedad y del estarme cuestionando qué era la discapacidad. Entonces, cuando llego ya más de lleno a este campo de la discapacidad hace 10 años y me encuentro con todos estos espacios que voy recorriendo, tanto foros, coloquios, congresos, pues voy notando esta situación, ¿no? Y también me doy cuenta que a diferencia de los compañeros con los cuales coincidía, pues yo no tenía una formación ni un interés en los derechos humanos. Reconozco su importancia, sé que es algo totalmente trascendental para transformar la vida de las personas que vivimos en situación de desventajas sociales, culturales, políticas y económicas. Sin embargo, considero, por la experiencia que tengo, que a veces es el único camino que nos ponen, ¿no? Y nos ciñen totalmente. Pero bueno, todo esto me lleva, cuando llego al campo de la discapacidad tal cual, pues me doy cuenta que mi formación como lector, el hecho de tener una conciencia sobre mi enfermedad y el empezar a reconocer que a través de la enfermedad podía ir generando conocimiento, un conocimiento que en ese primer momento no lo dimensionaba, no era como de un provecho personal que poco a poco iba compartiendo a través de ensayos narrativos en primera persona, en los cuales hablaba desde mi experiencia con la enfermedad y en ese entonces con la experiencia literaria. Me doy cuenta que ya tengo un posicionamiento político. Entonces, tocaba mucho con ese mainstream en discapacidad, sobre todo porque les veía mucha seriedad, ¿no? Y por eso para mí la figura de Tintán con el revoltoso es algo que siempre me ha llamado como la atención, y sé que a veces los posicionamientos políticos que tengo pues incomodan en los foros en los cuales hablo, sobre todo porque también toco distintos temas que aparentemente no tienen nada que ver con la discapacidad, pero que si nos ponemos a rascarle, ahí empiezan a salir esas conexiones. Y esto creo que para mí el tener esta agencia, pues lo veo y
para mí fue importante lograr acceder a una educación universitaria. Soy el primero en mi familia que accede a la universidad, que accede a terminar una carrera universitaria y también a un posgrado, a los posgrados, ¿no? Una maestría y un doctorado que aún no concluyo. Pero para mí eso fue importante. Reconozco que el acceder a la educación, el que también haya tenido un soporte familiar que me haya apoyado y cobijado durante todo ese trayecto, pues fue muy importante, ¿no? El hecho de acceder a la universidad, tener contacto con otros compañeros, pero también hacerme de herramientas epistémicas y teóricas. Ya en el doctorado empecé a tejer empecé a darme respuestas a esas interrogantes que me había estado planteando desde mi trayecto en la licenciatura y posteriormente en la maestría, y que todavía no lograba responder del todo porque no me satisfacía lo que iba descubriendo, ¿no? Y cuando llego al doctorado en 2014, hay que decirlo también, hay más conocimiento acerca sobre la discapacidad, que me permite también empezar a ver la discapacidad como una categoría política, similar a la del género y la raza, que se construye inclusive en el mismo periodo histórico, que es la segunda mitad del siglo XIX, y que le sirve a los estados modernos para organizar y disciplinar a la sociedad. Entonces, a raíz como de estos descubrimientos que he ido haciendo, me queda más claro que la discapacidad es una categoría política, y también una de mis intereses, y creo que de las formas en las cuales incomodo, es de politizar el tema de la discapacidad. Creo que a muchas personas todavía no les gusta que la discapacidad esté politizada, ¿no? Porque dejaríamos de centrarnos en el individuo para empezarlo a ver ya más como un fenómeno social, cultural, político, económico también, ¿no? Que atañe netamente a Occidente y a la civilización occidental que tiene ahí conformándose más o menos dos milenios, ¿no? Y por tanto coloniza territorios a través de los distintos instrumentos internacionales. Uno de ellos es la Convención. Coloniza cuerpos a través de los diagnósticos médicos, porque todavía la discapacidad sigue siendo asociada a esta perspectiva clínica, y a través del diagnóstico definen un destino. Y creo que eso a veces es algo casi imposible de quitártelo cuando lo vives, ¿no? Cuando lo sientes, cuando lo experimentas en la piel. Entonces, para mí, el hecho de tomar conciencia de toda esta situación que he vivido de distintas formas, pues me ha hecho tener como esa conciencia de politizar la discapacidad, también tratarla de compartir, al menos desde mi experiencia, no nada más en lo que hago en la universidad, sino también a través de mi proyecto narrativo que inicié en 2005. Y en este caso, todo este sustento epistémico y teórico que he adquirido durante mi transcurso en el doctorado me permitió también, ahora sí que moldear la manera en la cual iba a compartir estas historias, ¿no? Que a veces comparto en los ensayos. Creo que también la manera en la cual nos presentamos, nos posicionamos, a veces también dice mucho de nuestros posicionamientos dentro del campo de la discapacidad, y cómo a veces validamos ciertos discursos, ¿no? Que tienen que ver con una perspectiva capacitista, pero también con una perspectiva en la cual le haces juego a un sistema. Y creo que desde
desde este aspecto sí me posiciono desde las disidencias, y por eso me llamaba la atención la palabra que utilizó Amaranta, el hecho de conspirar, ¿no? De conspirar para poder derribar o cuestionar esos muros de la normalidad que todavía nos pesan demasiado dejarlos atrás, ¿no? Y bueno, todo esto, este sustento epistémico me permite hacer también una crítica a distintas experiencias que he vivido y que las pude compartir en un proyecto que terminé hace 2, 3 años más o menos. Ahorita se los comparto. Creo que... Que Ahí está. se llama Radiografías, ensayos autobiográficos desde los márgenes. No sé si ya lo pueden ver. Esta es una forma de incidencia a través de los ensayos narrativos que escribo. Este es un proyecto editorial, un ensayo editorial. Inició como un libro de ensayos y terminó siendo un ensayo editorial en el cual empecé a ver temas sobre accesibilidad y distintos formatos en los cuales podríamos compartir, ¿no? Para las personas que no pueden ver la imagen que estoy compartiendo, es la página web del proyecto. Se llama Radiografías, ensayos autobiográficos desde los márgenes. La tipografía alude mucho a las máquinas de escribir con las cuales pues, a veces llenaban los informes médicos. Está una radiografía de fondo y un folder que es el expediente mío, ¿no? Todo esto sale desde mis experiencias con el dispositivo clínico. Este proyecto se conforma por 3 tipos de memorias. Les llamé así porque al final de cuentas es algo que aún está vivo. Es la memoria escrita, que es el libro, que lo pueden descargar de manera gratuita. La memoria oral, que es la versión oral del libro, es un podcast en 4 episodios. Y la memoria visual, que es la adaptación de 7 episodios que están contenidos en el libro de ensayos, en un género de las comunidades sordas que se llama visual vernacular. Entonces, todo esto se fue expandiendo conforme iba avanzando en el proyecto. El proyecto, cuando lo terminé de ver y descansé de un año después de estar trabajando durante en él 2 años, me di cuenta que era un proyecto editorial, un ensayo editorial. Yo escribo ensayos, siempre había visto nada más como reflejar mi pensamiento en una hoja en blanco sin pensar en el dispositivo en el cual se iba a leer. Y hasta este proyecto que empiezo a proyectar los dispositivos en los cuales se va a leer, ¿no? En este caso, por eso, cuando me puse a reflexionar sobre lo que había hecho, me di cuenta que era un ensayo editorial. Está también, pues, no lo hice yo solo, hay colaboraciones de personas con las cuales he ido coincidiendo en distintos espacios y que colaboraron en algunas partes del proyecto. Y todo esto, pues, les comento, tiene que ver con el hecho de que a gran parte de las personas se nos ha negado el hecho de contar nuestra historia, pero si nos si nos ponemos a ver esto en temas de discapacidad, creo que es mucho más grande, ¿no? El hecho de que no nos podamos representar, de que no podamos decir lo que nos pasa, de que no podamos levantar la voz o una forma de expresión. Creo que eso es más evidente, y para mí el hecho de hacerlo también fue dar un siguiente paso para poder compartir mis vivencias, pero a través también de una
perspectiva en la cual estoy criticando distintos espacios en los cuales me ha tocado estar, ¿no? Como por ejemplo el dispositivo clínico, la escuela, la sociedad tal cual, pues las relaciones sociales, afectivas, todo esto Disculpa, Víctor, queda un minuto para que completen los 15 minutos. Disculpa. Sí, voy cerrando. Todo esto y bueno, todo esto hubiera sido distinto si no hubiera tenido ese acceso a la universidad, a hacer herramientas epistémicas y teóricas para poder también compartir unas vivencias con perspectiva crítica y dejar en claro que lo que estoy viviendo es una experiencia que está atravesada por posicionamientos políticos y también por una mirada crítica hacia todo lo que me ha tocado vivir. Y bueno, eso sería todo por el momento. Muchas gracias, Víctor Hugo. Y me gusta, como dices, que siempre nos contradecimos mutuamente, pero me gusta más la palabra revoltoso. Me parece que está mucho mejor, significa mucho mejor, aunque pensé que te ibas a poner latoso, ¿no? Pero muchas gracias, Víctor Hugo. Vamos a seguir con Amaranta, que regresó, ya retomó el internet, y para que puedas continuar, Amaranta, con que nos obsequies tu trayectoria y compartas tus problemáticas. Adelante. Hola, anda. Ay, qué pena con todos y todas. Se desconectó porque se me descargó el dispositivo, pero ya he vuelto llena de cariño. Es una canción del Joey Arroyo, si lo quieren consultar, es un cantante colombiano caribeño y es una canción hermosa. Bueno, perdón por que se descargó un segundo, pero gracias por retomar la palabra y pues yo quería... Bueno, escuché un poco de la presentación anterior y pues siento que igual conecto también como con algunas apuestas disruptivas que proponen pues subvertir, no sé si la palabra correcta es subvertir, pero sí trastocar un poco el momento histórico en el cual habitamos, ¿no? Un momento en que geopolíticamente las polarizaciones de la ultraderecha se exacerban mucho, como que estamos en un momento histórico potente donde también fue caldo de cultivo, digamos, en los 60, otro momento de la Guerra Fría, otro momento nuclear, otro momento muy similar al actual, como de que el movimiento de vida independiente en Estados Unidos se levantó para decir precisamente un eslogan que circuló desde estas mismas publicaciones que hicieron aquí desde la Red Flag, ¿no? Como de nada de nosotros sin nosotros. Eso lo plantó ese movimiento que estaba bajo unas convulsiones geopolíticas importantes que hay que reconocer, ¿cierto? Yo creo que... Bueno, para continuarles un poco la trayectoria que me quedó cortada ahorita porque me quedé hablando sola, les cuento que, pues bueno, les decía un poco de por qué la importancia de mencionar ciega y travesti en un mundo que es hegemónicamente visual y hegemónicamente, pues, cisgénero patriarcal, ¿no? Yo quisiera saber si de pronto yo no sé quién está regulando el tiempo para saber cuándo puedo pedir que si me quedan 2 minutos me hagan cucú, cucú. Yo te aviso, Amaranta, yo te aviso, Marcela, yo te aviso. Ay, ¿y vas a hacer así? ¡Cucú, cucú! Aparezco, sí, aparezco en cuanto respiras en algún respiro, te aparezco y te digo, faltan 2 minutos. No, no lo digas así, di cucú, cucú. Cucú. Ahí, listo. ¿Cómo es? No, pruébalo otra vez. Ay, suena lindo. Es que te suena entrecortado, pero yo creo que es la distancia del internet. Agradezco. Hacer cucú, cucú. No es una huevonada, no es una cosa zafada de los cabellos, o sí lo es. Pero en realidad también responde a que la apuesta que estoy presentándoles hoy desde el punto de vista académico, epistémico, se llama la metodología piel parlante.
Las pieles parlantes es una metodología pedagógico feminista interseccional que aparece en la Universidad Pedagógica Nacional, pero ya les cuento un poco más de eso en unos minutos. Por ahora quería cerrar la presentación anterior donde les dije que era ciega desde los 2 años y travesti de nacimiento, que quien me respeta me trata en femenino, también lo dije. Y completar con que, pues bueno, a mí me marcaron mucho las apuestas sociocríticas latinoamericanas desde que ingresé a la academia, digamos que una sabía de vivir en la calle, sí, como de darse tieso y parejo con la fuerza pública, como con las desmovilizaciones que realizaban a la fuerza, también en la ciudad. Yo crecí en Bogotá y en un lugar que luego comprendería desde los estudios que he venido realizando, responde también a ciertas dinámicas de las 4 matrices de opresión. Diferentes pensadores del sur global han hablado de estas matrices de opresión, ¿no? El patriarcado, capitalismo y colonialismo han sido las más destacadas, pero creo que precisamente lo que hoy nos convoca es hablar de la 4ª matriz de opresión, que es el o sea, más bien, es el capacitismo y se ve revanchada por el anticapacitismo o el contracapacitismo. Ha adquirido diferentes formas como pues muy bien también lo hacen los diferentes espacios y movimientos feministas, porque existen diferentes feminismos. Y dentro de las posturas anticapacitistas, contracapacitistas, también pues están estas apuestas, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con lo anterior es que las apuestas desde uno, o sea, que quiero contarles la piel parlante más adelante un poco, que es la apuesta del pregrado que estamos realizando con una compañera desde la Universidad Pedagógica Nacional. Es una universidad pública, yo les comentaba que en Colombia las universidades públicas tienen diferentes distinciones a las universidades privadas, no solo por el clasismo. Colombia es un país muy clasista y responde a unas dinámicas de ese corte, ¿no? Clasistas. Entonces, bueno, desde la Universidad Pedagógica Nacional, la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos emerge como una apuesta y una licenciatura sociocrítica, pedagógica, obvio, porque estamos estudiando en la pedagógica. Y aunque como hay diferentes disturbios de orden público, la gente le dice la piedragógica. Pero a mí, tanto la piedragógica, que es una cuna de piedras preciosas, como la Universidad Pedagógica Nacional, me parecen dignas de orgullo y de enarbolación, como bandera epistémica, bandera académica, y también como los procesos que se realizan desde las diferentes licenciaturas. En Colombia, no es como en México o en otros países que los licenciados son cualquier profesional, o sea, como que tú te licencias en diferentes profesionales, ¿no? Pero en Colombia los licenciados son profesores, son maestros y maestras que salen a ejercer una labor que es muy precarizada, pero que también responde a que el sistema neoliberal actual, pues, bombardea mucho, por así decirlo, cualquier lugar. Entre esos los lugares académicos y epistémicos, digamos que el anticapacitismo del cual yo les hablo parte de una, yo creo, supongo teóricamente, claro, desde las apuestas PRIP norteamericanas, anglosajonas, pero también creo que en Latinoamérica han habido diferentes representaciones del anticapacitismo que pues desbordan un poco esa categoría, como responde a para pelearse el acceso laboral, ¿sí? Que por ejemplo, mira que hay unas tensiones con el movimiento feminista y no como que el movimiento feminista es un único movimiento, porque en realidad hay diferentes feminismos, creo que lo podemos googlear si queremos, como de que, por ejemplo, una se ubica desde un lugar transfeminista, pero sí es cierto que el anticapacitismo reta los estándares capitalistas, ¿no? Como que algunas autoras han citado las apuestas de los 60 y 70, que eran de unas feministas que peleaban por el acceso laboral y vertical un poco también al acceso a la producción capitalista, pues nos estrellamos
ellas y por ende nosotras, porque yo me reivindico desde un lugar que aprendió de ellas, se estrellaron un poco con la trampa de que eso sometió a las mujeres a unas jornadas más extensas, ¿sí? A una triple, doble jornada. Hay varias autoras y autores que sustentan diferentes formas en cómo esto fue una trampa del sistema. Y yo le preguntaba a una maestra, porque estudié una lectiva que se llama Cuidados de lo Común, le preguntaba cómo sustentar el hecho de que las personas con discapacidad, las personas discas, las personas chuecas, que nos enunciamos desde diferentes lugares, ¿cómo es posible? Yo le decía, la verdad, nosotras y nosotros todavía estamos peleando por una inserción laboral digna, por un lugar donde se nos considere personas dignas pues de todo, pero he encontrado una interseccionalidad, que es lo que se pregunta, por eso les decía hace unos minutos, las pieles parlantes. He encontrado una interseccionalidad con el género, con también la clase social y con mi esposa académica. Tengo una esposa académica y ella y yo juramos parirnos una tesis. Entonces vamos a parir un trabajo de grado para ser maestras en educación comunitaria en la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues nos dijimos, o sea, nos decíamos mutuamente como ese reto de, o sea, porque la clase social, el género y el capacitismo impactan en las trayectorias educativas de diferentes estudiantes. Entonces empezamos a hacer un estudio, un grupo focal que se llama Pieles Parlantes y tiene que ser pronunciado así. Pieles parlantes, porque así como yo creo que el lenguaje tiene esas maravillas, y es que así como en la morfología gráfica, en los grafemas, nos ofrece unas potencias en los fonemas, que es la grafía fonética, pues también nos ofrece otras potencias. Y entonces es, por ejemplo, decir pieles parlantes. Por eso la importancia de hace unos minutos decir, haz cucú, cucú, porque eso quería resaltar un poco. Son apuestas sentipensantes, que es una apuesta de Eduardo Galeano, uruguayo, pero que nace en Falsborda, Orlando Falsborda, que fue un colombiano que se pegó un viaje impresionante por las regiones del país, unas regiones muy olvidadas por la política estatal, pero que conservan unas magias impresionantes y unos lugares epistémicos que podrían responder perfectamente a aquella apuesta que se llama sociocrítica de el sur global, ¿no? Cuando las personas se enuncian desde un sur global, creo que pretenden combatir o transgredir o retar o sacudir estas matrices de opresión, ¿no? Los y las académicas del sur global creo que nos han potenciado esta idea de pensarnos que existen 4 matrices, sobre todo 3. Ellos han mencionado sobre todo 3 y son el colonialismo, el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Han enunciado que esas son 3 matrices de opresión y el capacitismo emerge como una otra matriz de opresión que nos dimos de cuenta las personas chuecas, ¿no? Entonces Robert McRuber en Estados Unidos sitúa la potencia de la teoría chueca, ¿sí? La Crip Theory, que es la teoría chueca, se tradujo en español, y me parece que es una traducción acertada, retadora, pero retadora en el marco de eso, que nos contemplemos que las matrices de opresión, ok, ya sabemos que el capitalismo nos marcó unos ítems y unas predestinaciones muy voltaje. Ya sabemos que el patriarcado también trazó una disposición de hegemonía masculina que incluso afecta a los mismos hombres cisgénero y heterosexuales, ¿sí? Como que también a ellos les confronta el hecho de la existencia de una matriz patriarcal. Yo creo que también, pues potente renombrar eso, ¿sí? Las personas ¿sí? Afromexicanas, afrocolombianas, afroamericanas, desde donde se reivindican, valga la redundancia, esto de que pues están parándose desde un lugar propio,
y están exigiendo un lugar propio también en la academia, ¿no? Acá en Colombia tenemos una disyuntiva pedagógica y es la diferencia entre la educación que promueve el Ministerio Nacional, la etnoeducación que promueven las poblaciones afro y la educación propia que ha sido reivindicada desde lugares indígenas. Entonces, no es una disyuntiva que en realidad genere mayor división, digamos que sí genera una problematización en cuanto a las formas, los lugares, las didácticas, pero en realidad creo que es la potencia de pertenecer a un estado o sea, plural. Es que Colombia se asume como un estado nacional, plurinacional y social. Ah, no, mentiras, plurinacional es Bolivia. Pero Colombia se enarbola desde un lugar nacional. Me encanta tu risa. ¡Ay, es cucú! Hazlo otra vez, hazlo otra vez. Cucú, cucú. ¡Eso! Gracias. No te defraudé, no te defraudé. Esa moderadora me encanta. ¡Cucú, cucú! Entonces, bueno, yo quisiera concluir un poco toda esta verborrea que estoy soltando con decir que el anticapacitismo se junta a otras formas de lucha que en Colombia y en otros espacios latinoamericanos nos han llegado muy mercantilizados, porque es normal, lo que nos llega desde el norte global llega mercantilizado y adquirido por ciertas élites. Entonces en Bogotá, Colombia, se hacen unos Queer Fest y unos Clip Fest y otras formas muy mercantilizadas de hacer la acción, pero que en realidad las apuestas queer, las apuestas creep, las apuestas chuecas, tullidas, transmariconas, incluso si se quiere, las apuestas afrofeministas y afroindígenas latinoamericanas también esconden unas potencias del mismo corte, y es darnos cuenta de cuerpos, mentalidades y emocionalidades que están en unos bordes. Y no son solo bordes de la periferia, no es que tú veas que, sí, en mi ciudad los blancos viven en los barrios ricos y los pobres son indígenas y viven en los barrios marginales. Pasa muchísimo. Bogotá es una evidencia de ello, pero yo lo que quiero cerrar es que hacen parte de unas mezclas de matrices de opresión, que es lo que hemos ido comprendiendo un poco. Quería sumarlo a la conversa anterior y el cómo esto interlapa con pensarse las apuestas anticapacitistas. Me parece muy potente que una logre pararse desde un lugar, no sé, chueco, pobre, ¿sí? Sin que se necesite vivir toda la vida en esos lugares, pero sí es cierto que nos han enseñado que hay lugares válidos y hay lugares inválidos para estar socialmente. Entonces, transgredir un poco estas creencias es muy potente. Y ya, quería compartirles eso. Gracias. Amaranta, muchas gracias. Es muy provocador y al mismo tiempo como muy interesante ir de fondo en esto que están incursionando de pieles parlantes. Me parece muy significativo y ojalá tengamos tiempito para darle un poco más a estos aportes, tanto de Víctor como tuyos, y que también son un buen desafío. Yo quiero pasarle ya el micrófono a mi colega Servando Gutiérrez Ramírez, que es profesor investigador del Departamento de Sociología, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, y es el coordinador de la RENADESI, la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en México, que pertenece a NUYES. Entonces, colega querido, adelante con los siguientes invitados. Muchísimas gracias, mi estimada Sardel, colegas que nos están acompañando en esta interesante conversación, y muy interesante lo que nos han planteado tanto Víctor como Amaranta, y como bien decía Sardel, los siguientes colaboradores, participantes, que van a presentar un trabajo conjunto, pero déjenme rápidamente leer la semblanza curricular de cada uno de ellos. Por principio de cuentas, déjenme hablarles con respecto de Eneida Rendón Nieblas, es su nombre, que nos compartirá su experiencia como persona sordociega
y que ella es de Jalisco, México, en este país conocido ya por muchos de ustedes. Eneida es licenciada en Gestión Cultural, ha realizado diversos cursos y diplomados en temas de educación e inclusión, tiene una trayectoria de 15 años de experiencia en los que ha impartido cursos, talleres, charlas, conferencias nacionales e internacionales en materia de inclusión, educación, derecho, cultura y comunicación. Esto último principalmente abordando las necesidades comunicativas de las personas con sordoceguera. Actualmente, Eneida es parte del equipo de recursos informativos y repositorio digital de la Universidad de Guadalajara Plus. Esto con respecto a Eneida, y el colega que la va a acompañar en esta presentación conjunta decíamos que es Marc Escatel. Marc nos señala en su semblanza que nos compartió para esta ocasión, dice Marc: somos no solo el resultado de nuestros esfuerzos, sino los sacrificios de amor de nuestra familia y nuestros amigos. Muy interesante y emotiva esta frase. Y déjenme decirles que Marc es maestro en tecnologías para el aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, México, gestor de proyectos educativos con base tecnológica, y además es cofundador de la comunidad Embajadores de la Accesibilidad Digital, que es precisamente de lo que nos van a hablar Marc y Eneida. Y finalmente termina diciéndonos nuevamente con esta frase muy emotiva: somos no solo el resultado de nuestros esfuerzos, sino los sacrificios de amor de nuestra familia y amigos. Entonces, con esta otra referencia nuevamente a esta frase tan emotiva de los colegas, le pasamos la palabra. Marc, por favor, tienes los micrófonos para la presentación. Adelante. Muchísimas gracias. De hecho, me gustaría que Neida comience. Adelante, Neida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, me encantó la frase, que no me di cuenta que la había puesto, pero me encantó porque sí, en realidad tanta gente que hay detrás de nosotros, que no estamos solos, que está nuestra familia, nuestros amigos, los profesores. Y bueno, para comenzar con esta historia que es Embajadores de la Accesibilidad Digital, yo quisiera compartirles una historia que inició hace aproximadamente, bueno, más de 10 años. Yo los conocí como en el 2015, finales de, sí, 2015, 2016 más o menos. Pero bueno, esta historia inicia cuando un grupito de estudiantes de la Universidad de Guadalajara descubrimos que, bueno, vamos enfrentando las mismas dificultades en cuestión de accesibilidad, las mismas problemáticas, a lo mejor en diferentes centros, en diferentes contextos, pero tenemos muchas cosas en común. Y bueno, iniciamos, nos fuimos conociendo, ya Mar les contará más porque él está desde sus inicios, desde que se formó un colectivo en CUSEA, que es un centro universitario de la Universidad de Guadalajara, y que bueno, después de ese centro universitario se unieron otros, como lo que en ese entonces pues era UDG Virtual, otros como el de Ciencias de la Salud, en fin, poco a poco nos fuimos conociendo, fuimos uniendo sinergias por un mismo fin, y bueno, pues ya finalmente decidimos hacer un grupo que se llamara Embajadores de Accesibilidad Digital, y que ese grupo, de ser de 5 o 6 personas, ahora ya es más de 30 personas, y que sigue creciendo día con día, y que sigue sumando esfuerzos, y que sigue dándole la bienvenida a toda persona que quiera unirse. La intención que tenemos es compartir
proyectos con base tecnológica que puedan beneficiar a, pues, para que y que puedan caminar en favor de la inclusión y en favor de la accesibilidad, principalmente la accesibilidad digital. Aunque bueno, también de pronto nos encontramos con otras cuestiones, como es el caso, por ejemplo, de la hipoacusia, donde luego empezamos a hablar de otro tipo de tecnologías, como es el implante coclear que yo llevo en el oído izquierdo. Y pues la intención es armar proyectos, apoyarnos unos a otros. Algunos proyectos son individuales, otros grupales. Y bueno, ahora sí que caminar en favor pues, del bienestar y de que no sea solo una comunidad en donde hacemos cosas por el bien del otro, sino que estamos involucrados. Esa otra persona es estudiante con discapacidad que de repente tiene dificultades, no sé, para matemáticas, pero él es el que dice, yo aprendo mejor leyendo, yo aprendo mejor de manera táctil, cuál es su forma de aprendizaje y en base a ello, pues ahora sí que aprender los unos de los otros es una comunidad formada por y para las personas con discapacidad, en donde somos pues las personas con discapacidad, como ya se ha venido hablando durante esta charla, no somos seres pasivos, sino seres activos, no somos seres receptores, sino seres impulsores de la inclusión. Pues es algo de lo que yo les quería compartir. Le doy la palabra a Mark. Muchas gracias, Naydi. Justo como lo han ido comentando también Víctor y Amaranta. ¿Puedes elevar un poco el volumen? Casi no se escucha, por favor. Ok, permítanme. A ver si el micrófono. ¿Me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Perfecto. Como bien lo habían comentado tanto Víctor como Amaranta como Eneida, al inicio de esta aventura simplemente éramos un grupo de amigos y justo de lo menos que hablábamos a veces era el tema de discapacidad, pero justamente el ir problematizando las situaciones que se vivían nos fue permitiendo generar conciencia y el ir encontrando personas o amigos para ir trabajando y generar algunas alternativas para contrarrestar ya sea las barreras o injusticias que se presentaban, nos hizo o nos permitió crear como una red de soporte en la cual entre todos los conocimientos nos permitían construir. Y justamente esto que menciona Eneida sobre esta visión de que no ver a las personas como discapacidad solo como esos receptores pasivos y pasar a ser agentes de inclusión, este modelo tiene sustento en las experiencias de convivencia con la red latinoamericana. Y lo que estamos ahorita en este momento justamente validando es estamos dando cursos para profesores, pero quienes son los principales formadores o facilitadores son tanto estudiantes como profesores con discapacidad. Y ellos están impartiendo los conocimientos que posteriormente se van a requerir en el aula. Esos conocimientos que les llamamos conocimientos y habilidades para la inclusión son desde la lengua de señas, el braille, el uso de tiflotecnología, el cómo crear documentos accesibles, cómo generar ajustes razonables. Y este tipo de cursos los estamos brindando a un primer grupo de nuestra comunidad. La maestra Neida, en este caso, fue quien estuvo coordinando estas acciones y es también tratar de hacer un enfoque distinto al que se había manejado, donde siempre se veía como a la persona como la receptora de las acciones, es habilitarlos. También estamos impulsando el instrumento que se llama Identidad UDG,
o identidad universitaria, donde lo que buscamos es, preguntamos a la comunidad, en un primer término, cuáles son estos conocimientos y habilidades para la inclusión que posee sin una etiqueta. Le preguntamos si sabe lengua de señas, si sabe braille, y de ahí nos permite captar también esa riqueza. Y ese es como el enfoque que hemos venido impulsando como equipo. También estamos impulsando una cátedra sobre accesibilidad que lleva el nombre de nuestro amigo Froilán Díaz. Él fue un activista, pero también fue un artista que promovió, él era escultor y fotógrafo, era una persona con discapacidad visual, y justamente en honor a todo ese legado que dejó, estamos impulsando esta cátedra y compartimos esos conocimientos para que desde pequeñas acciones de cómo generar una publicación accesible en Facebook se pueda generar conciencia de cómo se generan las barreras de acceso a la información, y de esta manera podamos ir identificando o tomando conciencia para ir contrarrestando otro tipo de barreras. Y bueno, esta historia, como bien menciona Neida, a mí me tocó ser la segunda generación que se formó en el colectivo Universidad Incluyente, y todo detona por las cartas de un estudiante con discapacidad, que él ya falleció, en paz descanse, se llama Oscar. Oscar, por una situación de enfermedad de leucemia, empieza también a adquirir situaciones o una condición de vida, a usar la silla de ruedas, a tener baja visión. Y esas cartas que quedan en un documento motivan, en este caso, a Chantal Figueroa, y dice, no puede ser que al 2014, no, en el 2007 esto haya pasado y que estamos en el 2014 y que todavía sigan las mismas barreras. Y al día de hoy nos damos cuenta que aunque el colectivo hizo varias acciones y que la Universidad de Guadalajara ha ido institucionalizando, como ya tiene una unidad de inclusión, una política en la cual nosotros hemos ido coadyuvando o trabajando también de la mano, pero al hablar con los estudiantes nos damos cuenta que las realidades que nosotros vivimos en aquel momento se siguen repitiendo, que el tener una política o el tener una unidad de inclusión no resuelve si no hay un trabajo en comunidad. O sea, son la justicia, la accesibilidad y la inclusión no son una acción que se logra de una vez y para siempre, sino son acciones que se construyen todos los días. Y esa es la tarea. Ahora tenemos ese reto de seguir como generando estas redes al interior de la universidad para poder tener ese impacto. Amaranta levantó la mano. Adelante, con toda confianza. Bueno, esto es técnicamente algo de lo que queríamos compartir en este sentido. Me identifico con Víctor, también sus servidores, soy la primera generación que llega a la universidad y ha sido muy enriquecedor poder escucharles y sobre todo poder encontrarnos. Marcela ya conoce un poco más de mi contexto de mi familia, ella tuvo la oportunidad. De hecho, les comento que en muchas ocasiones siento que Mark Escatel es como una figura construida, porque al final les voy a, no sé si han visto la película de Gattaca, que es un escalón prestado. Su servidor viene de condiciones precarias. Mi padre es un hombre súper trabajador, pero siempre venimos de una situación complicada. Él nos ha dado lo mejor que ha podido, bueno, me ha dado más que, siempre nos ha dado mucho amor, pero la cuestión de Mara Escatel siempre ha sido, en el colectivo lo hemos proyectado como una figura para poder dialogar con las autoridades, pero al final es toda una red de amigos que me dan el soporte para poder también como hacer esos diálogos con esas autoridades, y muchas veces en espacios que la verdad a veces
yo ni siquiera me siento tan preparado con las mismas competencias que los demás, pero hemos salido pues para poder lograr o impulsar los cambios que hemos trabajado en nuestra realidad. Sí, es cuanto. Muchas gracias. Ay, perdón, yo meto la cuchara solo porque ahorita levanté la mano cuando quería mandar aplausos, fue un error del Google Meet. Eso porque, pues, o sea, concuerdo mucho con la experiencia un poco de, aquí en Colombia diríamos darse la pela, o sea, darse como la pelea, darse el esfuerzo de combatir desde la periferia. Entonces, creo que es muy voltaje. Entonces, como que estaba mandando aplausos y se levantó la mano, pero era por esa razón, como que hasta por estadísticas institucionales, la discapacidad en Colombia por lo menos está asociada con la pobreza y yo creo que por eso empecé a trabajar en la tesis de pregrado eso, como cómo afecta la pobreza, el capacitismo y pues sí, en general el clasismo sobre las trayectorias pues de crecimiento o de no crecimiento, de lo que sea, marica, de como la existencia de una en el territorio, cómo se marca por esos lugares en los que una nació, creció y habita, ¿sí? Y ya, solo era eso, por eso metí la cucharada. Ay, gracias, amo esta intervención. Muchas gracias, Amaranta. A mí me gustaría también como dar un poco la palabra a quienes han enviado en el chat, y quiero decirles que han enviado desde saludos, ¿no? Saludos en que los hemos recibido desde diferentes lugares de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de México, y también la información de que la liga para consultar esta sesión va a estar, así que para que en cualquier momento que se desea se puede hacer. También Marcela compartió la liga para consultar el trabajo de la obra de Víctor Hugo, ¿sí? Y que el evento se está grabando justamente con esa intención. También quisiera poner aquí sobre la mesa, no sé si hay muchas felicitaciones, por supuesto, al trabajo, y hay dos preguntas que creo que van a disparar un buen diálogo. Jennifer Paola Villarrojas lanza dos preguntas. Empiezo con la primera. Yo preguntaría, ¿qué acontece cuando de forma consciente se devela el entrecruzamiento de matrices de dominación y mientras el poder nos impone una organización de lucha poblacional? Entonces, ahí está lanzada la pregunta de Jennifer. ¿Alguno de ustedes que por favor quisiera iniciar? Víctor, Amaranta, Neida, Marc. Víctor y Amaranta son, como diríamos en México, son nuestros gallos, así que... Espera, no entendí. ¿Eso es un halago o es un reto? ¿Qué es eso que dijiste? Ya conoces muy bien a Jennifer Amaranta, ¿eh? Dice, yo preguntaría, ¿qué acontece cuando de forma consciente se devela el entrecruzamiento de matrices de dominación y mientras el poder nos impone una organización de lucha poblacional? Ya entendí. Espera, es que ya estaba desconectado un poco, pero no, pues lo que pasa cuando eso se revela es que es bombastic, yeah, fantastic. O sea, lo que dijo Shaggy hace unos años en un perreo muy rico, que es eso. Marica, pues cuando esos poderes se develan y cuando las formas de resistencia que una se piensa se develan, pues eso, ocurre la emergencia de revolturas, de formas de rebeldía, de formas que no siempre se expresan. Es que creo que uno asocia la rebeldía a los bandoleros, a la fuerza anárquica que rompe paredes o que transgrede de unas formas muy físicas. Yo creo que
A las personas que rotamos el mundo académico también nos corresponde retar, agrietar, y agrietar es una, las grietas dentro de la pedagogía es una apuesta de Catherine Walsh, ¿sí? Como que esto no solo lo he dicho yo, sino que en realidad creo que ya varias personas se han pensado como los retos epistémicos y académicos pasan también por encontrar formas no idealizadas, pero sí potentes pues de retar esas apuestas, ¿no? De retar esas hegemonías, de retar las formas en que se sostiene lo hegemónico, pues. Sí, entonces creo que cuando uno logra entender la interseccionalidad, entender que no necesariamente es una forma de solo opresiones, porque la maestra Lanis Bello en Colombia y otras posturas también revelan que lo interseccional no es solo una sumatoria de desgracias biológicas, históricas, sociales, políticas, sino en realidad también responde a unas condiciones sistemáticas y que no necesariamente todas son desventajosas. También los privilegios también forman una base de intersección, ¿sí? Y yo también siento que así como una traza las intersecciones desde las formas de lucha y las formas muy callejeras, muy sudacas, muy, yo no sé cómo más llamarlas, pero estas formas, eso es interseccional, claramente sí. Creo que desde allí se cimenta no solo mi tesis, sino también pues las apuestas latinoamericanas, pero también es cierto que hay interseccionalidades que entrecruzan los lugares privilegiados y que eso tiene que ser no solo tenido en cuenta, sino también problematizado por la academia, pues posicionado un poco y entendido para comprender un poco los lugares desde donde uno está. Yo también creo, quiero sumar un poco, a veces desde el lenguaje incendiario se cree que las personas, fresas, pijas, gomelas, las personas que son de clases medias o altas no son susceptibles de no son susceptibles de transformaciones epistémicas o de transformaciones académicas. Yo creo que sí. Yo creo que puede que no dejen la ducha de agua caliente, pero sí puede que dejen esas formas de justificar las violencias que actualmente suceden contra ciertos sectores poblacionales. Y ya, quería sumar un poco de eso. Muchísimas gracias. Gracias, Amaranta. ¿Alguien más? Sardel, Juliana quería hacer una pregunta. Adelante, Juliana. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Amaranta, Eneida y Víctor las potentes experiencias y reflexiones políticas que compartieron. Bueno, yo me llamo Juliana Cabezas, soy mujer sorda. Mi elección de vida ha sido en idioma español por transmisión oral. Entonces, también fue un aprendizaje social dentro del colectivo de personas sordas, que hay una diversidad comunicacional que interpela políticamente la barrera actitudinal que a veces hay, que se asocia a las personas sordas con la lengua de señas, cuando en realidad es una diversidad que nosotros estamos aprendiendo a aceptar. Entonces, lo que yo quería compartir, siendo abogada que trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que es una cuestión política, no visibilizar la disputa por la accesibilidad. La accesibilidad es un derecho humano inherente a nuestros derechos vinculados con la dignidad. Yo estoy usando subtitulado. Sin ese subtitulado no podría escuchar a Amaranta, a Víctor, porque para mí escuchar es leer. Entonces lo que yo veo, tomando lo que dijo Amaranta respecto a la interseccionalidad, que me pareció muy interesante, que también es disputar los privilegios. Entonces, como contadora, ¿qué es lo que tenemos que disputar? El Estado recauda dinero, ¿quién paga ese dinero y a dónde va? Entonces, ese a dónde va es disputar la accesibilidad, porque cuesta plata. El subtitulado,
la interpelación a la pedagogía. Y en ese sentido, bueno, la verdad que yo, por ejemplo, me quedé maravillada con lo que compartió Amaranta con respecto a la metodología de las pieles parlantes. Que a mí me gustaría, si Amaranta lo puede profundizar un poco, porque el subtitulado fue un poco rápido, no pude leer mucho, o si tiene un artículo donde desarrolla ese tema. Pero bueno, profundamente conmovida con usted. Muchas gracias. ¿No tienes tu micrófono, Sardel? Y tiene la mano levantada Amaranta. Gracias, Juliana. Va a responder. Adelante, Amaranta. Holanda, Holanda, buenas, buenas. Ay, no, pues lo que se me ocurre justo en este instante, sabiendo que hay personas que me comunicativamente llegan desde otros lugares, es pensar en que no he sido lo suficientemente clara a veces, como que, bueno, un reto de cuando uno se propone retos, valga la redundancia, epistémicos, es como, jue madre, bueno, ¿cómo llego desde diferentes formas de comunicación a las personas quienes interesa a uno que le llegue la apuesta? Entonces, me sentí como muy, wow, como así, sí, es verdad. Y a veces hablo muy rápido, digo términos muy coloquiales de Colombia que de pronto no se comprenden en otras regiones, pero bueno, agradezco mucho las palabras y yo creo que estoy sonrojada, estoy halagada y estoy muy feliz de saber que hay otras personas que están disputándose, camellando, trabajando, diríamos en Colombia, el camello es el trabajo. Hay unas personas disputándose esos lugares y apostando como por otras formas de, pues de verdad, de comprensión mundial, pero también de apuesta epistémica y de apuesta académica y de apuesta simbólica, de apuesta social, como que le podemos dar mil y un nombres, pero responden a personas que transgreden la regla social que obliga a hacer de unas formas y no de otras. Entonces, nada, yo solo quería congratular ese esfuerzo desde diferentes regiones mundiales y agradecer que de verdad, bueno, dentro de estas otras posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, que está muy controvertida por los sectores críticos latinoamericanos, y no solo críticos latinoamericanos, sino críticos a nivel mundial, quienes sienten una legítima duda respecto a esto, ¿no? Yo tampoco descarto que la inteligencia artificial trae como unas complicaciones a nivel de vigilancia, represión y compromiso social, pero sí es cierto que a las personas con discapacidad nos ofrece unas accesibilidades importantes. Hoy yo estaba en el colegio Antonia Santos. Antonia Santos fue una mujer hacendada, es decir, una mujer privilegiada socialmente en la época de 1800 en Colombia, en la localidad de Santander, una localidad oriental del país, pero esta mujer se prestó para ser guerrillera y se prestó para retar a su clase social, a su clase hegemónica, a su clase pues política también, claro, pero entonces quiero resaltar que hoy yo estaba en ese colegio y una estudiante yo creo que ella tenía de 13 a 15 años, creo que estaba en grado noveno, y en Colombia, y ella es una chica usuaria de silla de ruedas y me preguntó que cómo yo accedía a la información. Bueno, me hizo dos preguntas muy interesantes alrededor de una conferencia que yo estaba dando y me pareció potente eso, cómo las formas chuecas, las formas divergentes logran transgredir no solo al sistema para decir esto no sirve, sino como una apuesta pues transformativa y que de verdad responda a lo que las demás personas que son chuecas, divergentes, disidentes, un montón de denominaciones que podamos dar, pues podemos dar cuenta que sí, que son formas vivibles, sobre todo eso, formas vivibles, es decir, vidas dignas que nos convoquen, ¿no?
Y muchísimas gracias. Para eso levanté la mano y gracias por dejarme extenderme tanto. Gracias, Amaranta. No sé si alguien más quiera participar. Tenemos otra pregunta también de Jennifer, que dice, ¿y de qué manera el pensamiento crítico latinoamericano acoge o no la emergencia de la experiencia disca, chueca, en clave de su politización? Que es algo también que creo que Víctor ha trabajado mucho, este aspecto de la politización, y a ver qué piensan, por favor, ya no solo nuestros ponentes, ¿verdad? Los que estamos aquí, ¿qué pensamos? Bueno, yo sí quisiera decir algo con respecto a esa segunda pregunta. Creo que todavía no estamos en, ahora sí que este pensamiento crítico latinoamericano esté acogiendo pues estas epistemologías críticas que se están haciendo desde la discapacidad y sobre todo desde las experiencias de quienes la viven. Creo que en este caso lo que nos queda o lo que han estado haciendo algunas compañeras y compañeros es precisamente generar esa, esas líneas de pensamiento, esas propuestas teóricas, epistémicas, y creo que no ha habido otra forma, ¿no? Porque si esperamos a que los grandes críticos latinoamericanos volteen a ver a la discapacidad, pues creo que ahí estamos desahuciados. Creo que lo tenemos que hacer nosotros, nosotras, con este tipo de incidencias que hacemos en los espacios y sobre todo valorar nuestras experiencias de vida y, y cómo las podemos compartir, ¿no? Hace rato hablaban de de las distintas formas para transmitir conocimiento y creo que aún todavía seguimos aferrados a que la única forma es la palabra escrita a través del paper, porque eso nos enseñan en las academias, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que abrir otras posibilidades, teniendo en cuenta que ya estamos en el siglo XXI. Estamos generando conocimiento con las herramientas del siglo XX todavía. Inclusive todavía utilizamos las metáforas, ¿no? Tiene buena pluma para decir que escribe bien, cuando en realidad ya ni escribimos con lápices y plumas, ¿no? Escribimos todo en ordenador o en dispositivos digitales. Creo que también hay que renovar esas metáforas, hay que ver las posibilidades de compartir conocimiento a través de videos que incluyan las lenguas de señas, de podcasts, de otro tipo de formatos que nos permitan compartir esas experiencias y también quitarnos la idea de que la teoría tiene que ser algo abstracto que solo está dirigido a un sector de la población. Creo que ahí María Galindo señala que cualquier persona puede hacer teoría desde su misma experiencia, ¿no? Creo que eso es lo que tendríamos que empezar a generar, no nada más esperarnos a que los teóricos o los pensadores críticos latinoamericanos volteen a ver a la discapacidad, sino cómo nosotros, desde nuestras posiciones, podemos generar ese pensamiento crítico con base en nuestras experiencias y creo que politizarlo en el hecho de, yo pienso la politización desde la agencia que nos permite tomar decisiones, tomar un planteamiento ante situaciones que vivimos. Creo que desde ahí es la politización, al menos yo la entiendo así, y es lo que trato de hacer también en mi experiencia cotidiana, en mi quehacer, digamos, de escritura también, pero también en los espacios en los cuales incido. Creo que solo así podemos ir transformando esta realidad que nos ha tocado vivir. Me parece muy pertinente. Creo que hay que tomar las universidades, hay que tomar las instituciones, hay que tomar las prácticas, ¿verdad? Tienen la palabra Eneida y Juliana, por favor. Bueno, yo mencionar que me parece muy importante lo que están mencionando Víctor y Amaranta en cuestión de que sí, o sea, tiene razón, por ejemplo, Juliana que nos dice, a personas sordas, igual la lengua de señas cuando hay muchas personas sordas oralizadas y es respetuoso. De hecho, hablaban hace poco de que el oralismo es
una forma brusca de educar. Yo les puedo decir que en la actualidad no, yo he visto maestros cómo realizan con juguetes, con juegos, con videos, es diferente. Entonces, creo que debemos de dejar también esas ideas que traemos tan arraigadas, que sí es cierto, yo admito que hubo momentos de la historia en que pues hubo agresión, pero que gracias a que todo ha ido cambiando y a personas de buena voluntad, pues las cosas también han ido mejorando, cambiando para bien. Y pues bueno, comentar también que pues tenemos como esa capacidad de sorprendernos, y las mismas personas con nosotros mismos tenemos esa capacidad de sorpresa. Por ejemplo, así como Amaranta se sorprende porque hay diferentes formas de comunicación, diferentes formas en que la inteligencia artificial nos está beneficiando. Pues yo también, por ejemplo, una vez me encontré en el centro de aquí de Guadalajara a una persona tejiendo con los pies, y yo pedí que me llevaran a tocar a esa persona que estaba tejiendo con los pies, y me sorprendió muchísimo, y yo le dije, es que yo también tejo, pero pues yo con las manos, así como que para ella era tan normal, que me dijo, ¿y cómo le haces si no ves? O sea, son cuestiones que nos preguntamos, y que yo pienso que esta diferencia es lo que hace realmente la riqueza, que la humanidad sea tan rica y que podamos intercambiar aprendizajes unos a otros. Y creo que por ahí nos están preguntando los datos del grupo de embajadores. Ay, Mar, ¿me puedes ayudar con el correo electrónico, por Y favor? yo se los escribo en el chat. Ok. Y Amaranta ¿Quieres también también podrías, dilo para personas que no lo alcancen a leer o algo? sí, y también Amaranta, si gusta poner algún artículo o algo, o video o alguna producción aquí en el chat para que todos lo consideren. Miren, nos faltan como 5 minutos. Juliana, tenías la mano levantada, ¿verdad? Tuya la palabra. Marce, ¿hablo? Sí, habla vos, después hablo yo. Quería decir algo. Habla vos, Juli. Bien, no, perfecto. Yo lo que quería compartir, me parece muy importante lo que Víctor subrayó con respecto al pensamiento crítico, cómo generar desde las experiencias y trayectorias de las personas en situación de discapacidad, cualquiera sea, aparte para la construcción de ese pensamiento crítico. Y por otro lado, Jennifer acá está poniendo en el chat algo que me parece que es clave, discutir a quién se nombra académico y cómo entra en lo crítico latinoamericano. Esto lo digo porque las universidades me parece que tienen un rol clave en relación al poder político de cada país, que hay que disputarlo. ¿Cuál es el rol? Es aportar documentos que retroalimenten la elaboración de los proyectos de ley. Los proyectos de ley no son inocentes, sino que se retroalimentan de documentos que generalmente vienen de centros de estudios, digamos, privados. Entonces se retroalimenta la defensa de los privilegios. Acá en la Argentina, por ejemplo, estamos discutiendo la pensión no contributiva por discapacidad. ¿Por qué la estamos discutiendo? Porque hay un ajuste. Cada vez menos personas la reciben, personas en situación de pobreza, que eso va en línea con lo que plantea Amaranta con respecto al clasismo. Y sin embargo, es un tema que tiene que llevar adelante la Comisión de Discapacidad, porque no lo toman las demás comisiones.
desde la Comisión de Discapacidad convocar a la Comisión de Previsión Social, que es la que se ocupa del tema de las pensiones. Esto es una construcción de cómo muchas veces la ideología de la normalidad impregna dentro del pensamiento crítico. Cómo se invisibiliza las experiencias de las personas en situación de discapacidad, que cuestionan las posiciones desde las cuales se ejercen los derechos. Y yo estoy hablando desde un enfoque progresista, porque yo pertenezco a la oposición al gobierno actual en la Argentina. Yo soy del bloque Unión para la Patria. Sin embargo, cuesta instalar ese pensamiento crítico. Así que bueno, quería compartir esas experiencias porque a mí me retroalimentan mucho desde mi trabajo dentro de la Universidad Nacional de Lanús, soy compañera de Marc y además de amiga, y desde la Cámara de Diputados, y además mi experiencia personal. Bueno, gracias. Estás muteada, Sardel. Perdón, que tenemos ya muy poquititos minutos y tanto tú, Marcela, como Amaranta han levantado todavía la mano para que vean cómo ya se está poniendo requete bueno el debate y ya el tiempo se nos está terminando. Adelante, Marcela, y después Amaranta, y creo que ahí cerraríamos. Bueno, yo simplemente aclarar de que este encuentro está siendo grabado y que nosotros entregamos, si enviamos en próximos días la grabación a las más de 600 personas que están inscritas, porque para acreditar este ciclo, quienes quieran acreditarlo tienen que entregar un trabajo y pueden acceder de manera sincrónica o asincrónica a los encuentros. Así que sepan eso, solamente quería aclarar eso, Sardel. Gracias, Marcela. Amaranta, por favor. Buenas otra vez. No, pues por favor, también, obvio, gozaría de acceder a estos archivos porque aquí se han dado discusiones importantes, muy importantes a nivel epistémico, político, académico y en tónica de que, pues, de verdad, sobre las últimas preguntas que hace la compañera, creo que sí, creo que efectivamente la pregunta siempre de estos seminarios académicos, de estos webinars, de estas formas de reunirnos y conspirar desde lo pedagógico y desde lo dialógico, o sea, hablándolo con la palabra, pues es eso, ¿no? ¿Cómo hago esto práctico? ¿Cómo hago esto real? ¿Cómo hago esto tangible? Y no, yo creo que varias de las respuestas está como hay un poema de Machado que luego Montserrat hizo más famoso, pero bueno, o sea, es como esto de caminante no hay camino, se hace camino al andar, es porque hay muchas respuestas que todavía no están construidas y porque pues si partimos desde un principio donde hubo un borramiento epistémico, un borramiento social, un borramiento político, un borramiento clasista, bueno, de verdad que a esto podemos darle un montón de denominaciones, pero el punto es que no tenemos mayores referentes de cómo trazar qué es uno o lo otro. Y pues nada, ante esa incertidumbre creo que la respuesta más fácil es sentir, es ser piel parlante y de verdad como constituir una apuesta que me haga analizar un poco esto, ¿no? Desde dónde estoy, en qué lugar, en qué contexto me sitúo, bajo qué preceptos estoy respaldando o no ciertas ideologías. Me parece muy potente que actualmente lo anticapacitista no solo se refiere a lo funcional, es decir, al cuerpo, a que si yo hago o no hago, no, en realidad lo anticapacitista se transpola en una apuesta política que, como decía la compañera anterior, efectivamente responde a que
pues nos pensemos eso, una transgresión del sistema no necesariamente, vamos a acabar el sistema, decía la anarquía, vamos a cambiar el poder, decía la izquierda, vamos a, digamos que diferentes formas sociopolíticas de abordarlo han trazado horizontes. Yo creo que el horizonte anticapacitista pasa un poco por, y bueno, creo que aquí me alimento de Robert McRuber y otras lecturas, y es como, pues bueno, la verdad, las formas hostiles en que funcionamos no, pues no funcionan. Y creo que seminarios, webinars, apuestas como estas, sistematizan y sintetizan mucho de lo que desde la academia podemos hacer, pues para transgredir un poco estas apuestas, para generar procesos. Si una logra traspasar lo académico a lo barrial, es decir, a los barrios periféricos, a lo popular, a las apuestas más sencillas, creo que desde ese enfoque podemos de verdad hacer transformaciones muy grandes, porque la verdad, la mayoría de personas con discapacidad habitamos en lugares populares, la mayoría de lugares maricas, machorras, travestis, disidentes, de otras formas de espectro de nombrarlo desde lo social, corresponden a lugares populares o lugares de borde o lugares de frontera, decía Gloria Sandúa, chicana, ella. Estos lugares corresponden a que hay un lugar, es decir, valga la redundancia, a que hay un espacio social, político, académico, epistémico muy propio, ¿sí? Donde podemos detonar desde allí y pues nada. Yo creo que la juntanza también ayuda muchísimo y espacios como lo que hoy han generado ustedes son muy potentes. De verdad, yo agradezco muchísimo el espacio que han generado el día de hoy porque he aprendido cada palabra de lo que he escuchado. Bueno, después de que me desconecté como 10 minutos, pero agradezco muchísimo. Gracias. Pues bien que te reconectaste, Amaranta. Bueno, vamos a cerrar esta importante conversación. Yo creo que fue muy rica y bueno, para variar el tiempo siempre es obra en contra. Pero creo que hay una palabra que podría cerrar esto. Creo que fue un panel revoltoso, de revuelta, ¿no? Y creo que es lo que convocamos, parece nuestros panelistas, nos convocaron a una revuelta, ¿no? Entiéndase en todos los significados posibles, desde esto que dijo Mar, que me impactó mucho, no basta una unidad de inclusión para que las cosas cambien, ¿no? Esto de las radiografías biográficas, esto de cómo subvertimos o agrietamos, o como vivimos en el DF quizá, cómo hacemos sismos, ¿no? Cómo se hacen las fisuras, ¿verdad? Y provocan movimiento. Estamos convocados a ello, me parece, Marcela. No sé si hay algo más que decir para terminar este panel lleno de muy buenas intervenciones y que nos dejan como simbrando y pensando desde muchos lados y dimensiones. Si alguien más quiere decir algo de nuestra parte, ¿verdad? Servando y yo muy complacidos. Marcela de este espacio, Juliana, Sandra, ha sido magnífico, la verdad. Era de 2 horas, Marcela. Maravilloso, maravilloso. Abrazar, bueno, acá Amaranta, qué bueno que volviste, porque es impresionante. Aquí está pidiendo la palabra Amaranta. Nuevamente yo simplemente decir en nombre de la red latinoamericana, que bueno, esta es nuestra obligación, ¿no? Habilitar estos espacios para la revuelta, ¿no? Exacto. Así que nos quedamos con estos conceptos, ¿no? De la revuelta, de la piel parlante, del Exacto. poder habilitar este espacio y de esto que decía recién Amaranta, la universidad en los barrios, ¿no? De llevar la universidad a los barrios. Amaranta, te damos la palabra. O los barrios a la Con universidad. los barrios a la universidad. Pues, Amaranta.
Que cierre Amaranta, que volvió a levantar la mano y ahí cerramos, ¿les parece? Dale. Me gustaría saber cómo está la comida, Amaranta, ahí que estabas preparando. Ya debe estar, ¿no? Hechita. Sí, Amaranta, te damos la palabra. Ay, muchísimas gracias. No, yo solo quería decir, bueno, con la pregunta que acabaste de hacer, sí, me hice una pasta, le agregué salchichas, la verdad es una receta muy sencilla, pero que funciona, que me da energías un poquito para descansar y ya mañana recuperar el voltaje. Aquí es sábado, mañana en Colombia, entonces como que está el voltaje. Pero bueno, con lo que yo levanté la mano es porque vos decías algo de las consignas un poco que nos unifican como apuestas epistémicas, políticas, académicas, sociales, toda esta vaina. Y yo decía como, yo les quería compartir un poco una arenga. Normalmente yo hago talleres de arengas. Las arengas son aquellas consignas que nos ayudan a reivindicar cosas que estamos reclamando, sentir orgullo, protestar. Son las consignas que uno grita cuando va en la calle protestando y en las marchas. Y yo les quería compartir una que sentí que me convocaba mucho con lo último que vos estabas cerrando, y era algo así como que decía, o sea, este sonido que están escuchando representa las palmas, porque normalmente la gente lo acompaña con palmas y dice, libres o muertas, jamás esclavas, contra el capitalismo y la oligarquía, contra el cabrón machista y la policía, vamos forjando juntas un mundo nuevo. Y vamos a construir el poder del pueblo. Y ya, les quería compartir un poco de esa energía, la fuerza sudaca, que pues sí, se siente un poco en estas latitudes, y les mando un abrazo gigante, de verdad, gracias por conspirar y por enseñarme. Yo también aprendí muchísimo de este espacio. Un abrazo. Gracias, Amaranta. ¡Vivas las sudacas! ¡Vivas las sudacas! Ahí cerramos con el vivas las sudacas. Bueno, voy a cerrar la grabación. Una emoción, una emoción. La próxima tiene que ser presencial. La próxima tiene que ser presencial. Ay, la verdad, sí. Un abrazo. Que así sea.